a confundir, ¿no? Un framework, para nosotros, es como un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un proyecto en particular. Un proyecto en particular que sirve como referencia. Es decir, es el conocimiento que vamos a utilizar. ¿Cómo lo definimos nosotros también? Es un entorno, es una estructura conceptual y tecnológica, ¿sí? En la cual tenemos normalmente artefactos que sirven para la organización y desarrollo de software, ¿sí? Ahora, es un entorno de trabajo. Al ser esto un entorno de trabajo, dice, tenemos múltiples modelos a seleccionar. La representación puede ser continua o por etapas. Eso ya lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. ¿Qué modelo integrado elegir? Ingeniería de sistemas, ingeniería de software, desarrollo integrado de proceso y producto o subcontratación. Déjenme entrar un momento en ese punto. El modelo integrado que vamos a elegir, si bien, como pueden ver, es decir, lo que hace es integrar distintos CMMs. Yo elijo en función del... Perdón, ¿me están escuchando, no? Sí. Sí, profe. No, porque como tengo es decir, estoy viendo yo la proyección de la diapositiva, no estoy viendo el Jitsi, no vi si el volumen del micrófono se movía. Entonces, por eso. Tengo que enfocarme en lo que es mi actividad principal. Es decir, el modelo integrado es enfocado a. Esto no significa que no tome la integración de los otros, ¿sí? Pero ingeniería de sistemas, ingeniería de software, desarrollo integrado de proceso y producto o subcontratación. Si mi especialidad, por ejemplo, o no mi especialidad, mi laburo dentro de una organización fuera evaluar productos de software para comprar, debería hacer especialmente foco en lo que es subcontratación. O en una de esas, no sé, el evaluar, comprar productos o subcontratar software factories. Entonces, eso significa qué modelo integrado debo elegir. Es el foco principal, es donde más énfasis vamos a hacer. Respecto de la representación continua, dice, bueno, permite seleccionar el orden de mejora de la organización, permite comparativas a través y entre organizaciones área a área, y migración, dice fácil de ella a CMMI. Miren, la representación continua implica de que en realidad nosotros vamos a trabajar hasta completar un nivel de CMM. Otro nivel de CMM, que es, a mi juicio, la más recomendable. ¿Por qué? Porque antes yo les había dicho, miren, no sea que se nos escape un área clave de proceso, mejore demasiado respecto a las otras, porque nos descalza a las demás actividades. Entonces, tenemos un área de proceso, otra área de proceso, otra área de proceso. Acá estamos trabajando con objetivos específicos, objetivos genéricos y los niveles de capacidad. Prácticas, ¿sí? Ahora bien, esto significa de que yo, cuando estoy, significa que cuando estoy en nivel 2,
empiezo a evolucionar ordenadamente para llegar a nivel 3. Pero existe otra posibilidad, que no es la que yo recomendaría, que es por etapas. La secuencia probada de mejoras a partir de prácticas de gestión básicas permite comparativas a través y entre organizaciones área a área. Migración fácil de software CMM, de CMM orientada a software a CMMI. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros vamos a tener áreas de proceso con distintos niveles de madurez. ¿Sí? Entonces, tomando, por ejemplo, el área de proceso 2, nuevamente, objetivos específicos, objetivos genéricos. Compromiso, capacidad para realizar, dirigir la implementación, verificación. ¿Sí? Los objetivos son de las prácticas específicas. Y de las prácticas genéricas son compromiso para realizar, etcétera, etcétera. Como para que se vea claramente. También se lo llama escenificado, no sé por qué, pero de la publicación de la cual copié este gráfico, lo llamaba escenificado. De staged es en inglés. Entonces, no sé si es tanto escenificado, es por etapas. Lo dije creo que al revés. Creo que lo dije al revés. Por etapas y el continuo. ¿Qué dije respecto del continuo? No sé. Se me mezclaron los conceptos, gente. Por etapas es que voy mejorando. Esto significa ML, Maturity Level, nivel de madurez. Voy haciendo todos los deberes para pasar al 3, al nivel 3. Del 3 hago todos los deberes para pasar al 4. Y todos los deberes después para pasar al 5. En el caso del continuo no. Esto significa process area, las áreas de proceso. Ahora, en realidad, digamos, podemos preguntarnos qué representación es mejor. Miren, si ustedes quieren, cada representación tiene ventajas sobre la otra. A ver, ciertas organizaciones pueden utilizar distintas representaciones para hacer frente, como podríamos decir, a necesidades específicas en distintos momentos de los programas de mejora. Si ustedes piensan, si ustedes lo miran y ven la pirámide, van a ver que la representación por etapas, la que dice ahí escenificado, el objetivo es la madurez de la organización. Es decir, cuando yo paso del segundo nivel al tercer nivel, es porque la organización ha madurado. Yo paso de la etapa 2 a la etapa 3. Ahora, en el caso de la representación continua, el foco está puesto en las áreas de proceso. Ahora, la madurez de la organización se refiere a un conjunto de áreas de proceso. Mientras que el área de proceso, lo que dice ahí PA, se refiere a un conjunto de procesos relacionados con una sola área o práctica. ¿Sí? El problema, a mi juicio, y por eso no lo... ojo, yo en CMM la he estudiado, digamos, en un cliente podía llegar a implementarse. El tema es que lo que iba a costarle muy caro era la auditoría externa.
Las auditorías externas de CMM son carísimas. Espérenme un momentito, por favor. A ver. El siguiente. Digamos, la empresa que quería hacerlo. Primero, estaba en una etapa, no digo temprana, pero, digamos, recién había pasado por su primera recertificación. Y adoptar el modelo CMM habría sido no solo costoso, sino que iba a tener que incorporar gente. Para tener gente dedicada constantemente a los procesos. Y ya, ¿cómo les puedo decir? Ya no era una cuestión que no iba a tener el ROI. ¿Saben lo que es el ROI? Yo no sé qué es. ¿Es algo del retorno de inversión eso? Exacto, es el retorno de la inversión. Lo que pasa es que eso lo van a ver mucho, porque se está usando mucho, pero es en realidad Return on Investment, es decir, retorno de la inversión. La inversión no les iba a justificar o no les iba a aportar nada, teniendo en cuenta que era una pyme de sistemas. Entonces decidieron dejar el proyecto CMM de lado. La que sí está en certificación CMM, pero está en nivel 3, es Globant. De las empresas nacionales creo que es la única. Entonces, perdón, vamos a ver la relación entre la 9001 y la CMM orientada a software, que yo ya les dije, podemos hacer hincapié. Es decir, la primera pregunta. Una empresa certificada, ¿qué nivel CMM debería tener? Y actualmente podríamos decir que está en un nivel casi 3 de CMM. Casi 3. Ahora, vamos a dar vuelta a la pregunta. ¿Una organización de nivel 2 o 3 es compatible con ISO 9001? No sé si de nivel 2. De nivel 3 sí. Ahora, la gestión de calidad y la mejora de los procesos, dice ahí, van a basarse en ISO 9001 o en CMM, o en CMMI. Todo depende. Todo depende del alcance que se le quiera dar. Es decir, el problema de toda la estructura CMM, CMMI, es que es costosa y requiere una dedicación de la empresa, de la organización, algo que a una, digamos, por ponerlo, déjenme pensar cómo decirlo. Dedicar, ahí está, recursos económicos y colaboradores a algo que tiene que ser solo si los potenciales clientes lo exigen. ¿A qué me refiero con esto? Si nos dedicamos al software radarístico, muy probablemente nos exijan niveles de CMM. ¿Sí? Ahora, caso contrario, la mayoría de las empresas y organizaciones, y además en los sectores de sistemas, es suficiente con trabajar con ISO 9001. Bien. Ahora, primero, como pueden ver, ISO 9001, ¿qué tendrá? 50 páginas. CMM anda por las 500 páginas. Si ustedes se imaginarán
Esto implica mucho más para cumplir. ¿Qué tiene ISO, pero no tiene CMM? Dice, productos provistos por el comprador. Y esto es lógico porque en realidad ISO se puede aplicar a cualquier industria. Logística, manejo y entrega, nuevamente. Es decir, esto, la norma ISO, la ISO 9001, me obliga a tener procedimientos, no CMM. ISO y CMM tienen cosas en común, pero no iguales, que es el servicing, es decir, el servicio al cliente. Y digamos que en debate, esto se debate entre quienes dicen que tiene que hacerse según norma ISO y quienes dicen que tiene que hacerse el desarrollo del software según norma CMM, el tema primero de las acciones correctivas. ¿Pero por qué? Les recuerdo que las acciones correctivas son aquellas que hacen, digamos, que resuelven la aparición de un incidente. La corrección es la reparación del incidente en el momento. La acción correctiva son las acciones que evitan, la aparición de ese mismo incidente en el futuro. Y el tema de las técnicas estadísticas. ¿Por qué? Porque de repente una de las críticas que se le hacen al CMM es que tiene, perdón, un segundito, que tiene ¿cómo les puedo decir? A ver, que es, digamos, demasiado, ahí está, una de las críticas que se le hacen, ya se me ocurrió, es que es demasiado estructura demasiado el desarrollo de software. Ojo, CMMI, tanto CMM, podríamos decir en un principio, pero CMMI, seguro, no solo, esto me olvidé de decirlo, no solo es trabajar sobre lo que es desarrollo del software, sino también mantenimiento del software. ¿Sí? Ojo, se tiene que hacer proyectos de todo, los proyectos de mantenimiento también, los proyectos de mantenimiento, especialmente lo que es mantenimiento evolutivo y predictivo. Entonces, a veces se dice que es demasiado encorsetado ¿cómo se llama? El CMM. Y, de hecho, es porque era una de las críticas que se le hace a uno de los antecedentes, pongámoslo así, de CMM, que es un modelo que se llama, en realidad sí, es un modelo porque tiene conceptos que se llama ITIL. Eso significa Information Technology Infrastructure Library, es decir, Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información, que era un conjunto de conceptos de buenas prácticas. Estamos hablando del año más o menos de los 80. Entonces, la cosa es que no se convierta, ¿no? Como han dicho, como se le ha hecho como se lo ha criticado a ITIL, en una especie de religión, ¿sí? Es decir, acá tenemos que tener en cuenta que si tanto el modelo ISO como el modelo CMM no se diseñan apropiadamente y tienen, por ejemplo, deficiencia o exceso de indicadores, el tema es que en el primero no vamos a poder medir lo que tenemos que medir en el caso de la deficiencia. Y en el exceso de indicadores vamos a estar colectando indicadores al divino botón. ¿Por qué el modelo CMM habla, y esa es una de las diferencias, de la necesidad de tener un grupo de proyecto interno
para estar constantemente sobre los procesos. Porque, a ver, como dije, un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de producción y mantenimiento del software basado en CMMI puede llegar a anquilosar, a paralizar. Sí, podríamos decir. Es decir, que anquilosar es cuando uno ya tiene reuma, ¿no? Uno está medio anquilosado, que va como los abuelos que van medio doblados. No digo que estén anquilosados, pobrecitos, pero digo que puede ser perjudicial, ahí está. No, olvídense del término anquilosado. Perjudicial para una organización. Porque si no se mantiene, si no se efectúa un mantenimiento, si no se le da vigilancia a los cambios en el entorno y los cambios internos, el problema es que se transforma en un obstáculo para el trabajo, ya para los propios procesos, para el propio trabajo de la empresa. Entonces, esto, CMMI, lo subsana diciendo, tiene que haber un grupo de proyecto siempre, un grupo de proyecto, cuyo proyecto es CMM, es el mantenimiento de los procesos. Es decir, ahí no intervienen en ningún otro proyecto, no intervienen en ningún otro cliente, en nada. El cliente es interno y el cliente es vigilar que los procesos de fabricación y mantenimiento del software se efectúen tal cual están especificados y mejorarlos a medida que va pasando el tiempo. Entonces, el tema es que no se transforme, ¿no es cierto?, como también se lo criticaba ITIL, en una especie de religión. Si bien es una forma de vida, como dije, es tanto ISO como CMM, o CMMI, ¿no? Es un don, es un camino, pero ese camino tiene que ser constantemente mantenido. Ese camino tiene que ser, no digo, a ver, en el caso de la ISO, podríamos decir que los tiempos de mantenimiento, como si esto fuera una ruta, ¿no? Por fin y al cabo es una ruta, es una especie de ruta. Y bueno, van a tener que hacer, en el caso de ISO, bueno, van a poder aparecer algunos agujeritos en el pavimento con el tiempo. Obviamente que esos agujeritos se tienen que reparar. Hay que mandar gente para que los repare. Ahora, CMMI es más parecido, es decir, tengo gente al costado de la ruta y cada agujerito que se me produce lo reparo al instante. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago observando el exterior y el interior, observando mis proyectos, viendo si las planificaciones se cumplen, si las planificaciones se hacen correctamente, si se tienen en cuenta los factores que hay que tener en cuenta. Obvio que como en cualquier planificación pueden surgir imponderables. Y cuando surge algo imponderable, algo imprevisto, lo que hay que hacer es replanificar. Es decir, esto en ambos modelos. Es decir, no se puede entrar en pánico. Ahora, después vamos a tener que ver por qué tuvimos que replanificar. Cuando nosotros hagamos una evaluación general de lo que fue el proyecto que estuvimos trabajando, sistema de historias clínicas o lo que sea, cuando hagamos una evaluación final, si quieren, vamos a tener que ver por qué replanificamos, cuántas veces replanificamos, a qué es a lo que no atendimos, o qué subestimamos o sobreestimamos. ¿Sí? Siempre se dice que para software, cuando ustedes estiman una cantidad de tiempo, yo me acuerdo que en Japón nos dieron una complejísima fórmula matemática que utilizaba instrumentos estadísticos para calcular los tiempos de desarrollo. Después que nos dieron esa fórmula, nos dijeron, miren, siempre les va a dar lo mismo.
tienen que calcular aproximadamente de un 20 a un 25% más de tiempo. Si se puede terminar antes, aleluya, se terminó antes. Es más, se puede probar más para dar por completa seguridad al cliente. Pero si no, ya tenemos el colchón de tiempo. Es decir, la planificación cuando hagan una estimación de tiempos, denle un 20% de base más. Porque no saben si la gente se les enferma en el medio, no un tema como esta pandemia que hizo saltar todo por el aire. Pero que ojo, es decir, según lo que yo he escuchado, conversaciones que he mantenido, etcétera, etcétera, las empresas de software están acomodándose y bastante rápidamente a esta situación. Es más, yo creo que muchas de ellas van a seguir con esta actuación aún después del fin de la pandemia, y decir, bueno, nos reunimos una vez por semana. Porque en todo caso, digamos, esto permite, esta forma de trabajo, el coworking, bien llevado, bien controlado, etcétera, y permite reducir mucho los costos fijos. Lo que es el costo de alquiler de oficinas, es decir, una vez a la oficina puede ser más chica, traslados cuando fueran necesarios, costos de mantenimiento, costos de luz, de gas, de teléfono, ¿sí? Entonces, yo creo que esto llegó más o menos para quedarse, pero bueno, esto es un comentario al margen. Ahora, fíjense que CMM se centra en software, es exclusivo para el software y el concepto de mejora continua. A ver, esto yo lo saqué de una comparación que leí en internet y era una comparación un poco, digamos, interesada en volcar la balanza a CMM. Yo no voy a decir que ISO se centra en conseguir los criterios mínimos para un sistema de calidad aceptable. No. Se centra, sí, en conseguir los criterios mínimos para un sistema de calidad. Punto. No es tanto aceptable, sino un sistema de calidad estándar. Ahora, ustedes fíjense que sirve tanto para un lavado como para un fregado. Es decir, acá tenemos la ISO 9001, se puede aplicar en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, se puede aplicar en la industria de fabricación de bicicletas, en la industria del software, etc. Lo que apunta esto a decir, este es un estándar, este es un estándar centrado en software. Este es un estándar que se puede adaptar a software. De hecho, la adaptación es la ISO 90003. Ahora, ¿cuáles son las áreas claves de proceso en ISO? Miren, si nosotros hablamos de la gestión de cambio de procesos, no es tan fuerte como en CMM. En el caso de gestión de cambio tecnológico, y sí, ¿por qué? Y porque tenemos que ver las condiciones del entorno. Al tener que ver las condiciones del entorno, también tenemos que trabajar sobre lo que es el cambio de la tecnología. Está bastante satisfecho en lo que es prevención de defectos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema de planeamiento, indicadores, y fundamentalmente porque está con foco en el cliente. Entonces, la prevención de defectos. En el caso de gestión de calidad de software, fíjense que está superpuesto esto. ¿Por qué? Porque significa de que no está completamente enfocado, porque no es una, digamos, no es una norma que sea aplicada solamente a software.
Gestión de procesos, gestión cuantitativa de los procesos. Bueno, no con la obsesividad de lo que es la norma, lo que es CMM, pero podríamos decir que está prácticamente en la mitad. Es decir, esto no significa que está no satisfecho acá. Significa que acá está, desde acá que está no satisfecho, hasta acá que está completamente satisfecho. Entonces, digamos, podríamos decir satisfecho por la mitad. Las revisiones entre pares. Y las revisiones entre pares están bastante satisfechas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos en ISO 9001, ¿no? Hablamos de decir participación de las personas, y esto significa, ¿no es cierto?, entre otras cosas, revisión entre pares. Coordinaciones entre grupos, lo mismo. Lo que pasa es que nuevamente, al ser una norma aplicable a todas las industrias, ingeniería de software, bastante satisfecho desde el punto de vista que está, es decir, en la mitad, ¿sí? Porque, digamos, tenemos la ISO 90003, definición de procesos de la organización. Bueno, los definimos, los mantenemos, tenemos el concepto de mejora continua, que ya ha pasado a ser nada más que mejora, pero, digamos, no con la periodicidad que es necesaria, no con la periodicidad a que me obliga CMM. Por eso también eso de foco en los procesos de la organización. Gestión de configuración de software, sí, bastante bien. Aseguramiento también, porque hay foco en el cliente, calidad de producto. Esto, ¿no es cierto?, la gestión de subcontrata y gestión de proveedores me obliga a hacerlo la ISO. Ya les conté que cualquiera sea el alcance que yo le voy a dar a la certificación, siempre voy a tener el tema de gestión de proveedores, tener que evaluar proveedores. ¿Por qué? Y porque es uno de los procesos de la organización. Y yo dependo siempre de proveedores internos o externos externos para poder realizar las actividades que son objeto del alcance. El planeamiento, bastante ya, es decir, desde el punto de vista que ya en ISO 2015, es más, yo le pondría más incluso. ¿Por qué digo esto? Porque ya la ISO 9001 me obliga a planificar. No es, digamos, tengo que hacerlo con mucha precisión, no es contingente. Y después la gestión de los requerimientos, sí, porque está en función de cuáles son las necesidades del cliente y foco en el cliente. Bueno, a ver. Acá, esto se los tengo que mandar. Ahí tienen, digamos, las referencias, las bibliografías. Y ahora, déjenme ver, son -10, así que yo les... Esperen, ahí va. Ahí está. Yo les propongo hoy terminar especialmente porque uno de sus compañeros se fue y